Buenos días. Entonces estamos hablando, como le había dicho, yo iba a continuar con la parte de los aspectos metodológicos que orienta la investigación bajo el enfoque cuantitativo. Mi nombre es Duilio Torres y que no había podido ayer completar la misma por razones técnicas. La exposición que ya habían hecho mis compañeras Jenny Parra, Gisela León y Olga Camacaro del tema que les mencioné en la asignatura Métodos y Enfoque de Investigación dictada por el doctor Carlos Trujillo. Entonces le había dicho que esos diseños que ellos le habían hablado, van a generar unos datos que deben ser tabulados, deben ser agrupados para obtener unos resultados, presentarlos de forma gráfica o tablas e interpretar y establecer conclusiones que dependiendo del paradigma o el enfoque que le demos, el investigador va a fijar su posición, bien sea desde su visión o interactuando de manera subjetiva con las personas que son investigadas. Pero ese no es el tema de esta investigación. En esta investigación estamos bajo el enfoque cuantitativo y les presento cómo es la manera de tratar esa información de tal manera de generar datos de forma confiable. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es la naturaleza de los datos. Lo primero que tenemos son datos cuantitativos y para los que venimos de las ciencias naturales, esos datos cuantitativos de tipo continuo son aquellos como la altura, las mediciones que vienen en centímetros, en peso, que por ejemplo 20,3, 18,3 y que generalmente entran dentro de lo que se llama estadística paramétrica. Pero lamentablemente, no lamentablemente, vamos a otro aspecto. En las ciencias sociales, los datos no siempre van a ser continuos. Quizás cuando hablamos en educación de calificaciones, promedios, estamos hablando de datos continuos. Pero muchas veces en las ciencias sociales hablamos de datos discretos. 1, 2, primero, segundo, mejor, peor. Hacemos clasificaciones y eso obviamente va a tener un tratamiento estadístico distinto porque los datos son de tipo discreto y entramos en lo que se llama estadística, no paramétrica. En ambos casos, los procedimientos estadísticos son rigurosos y nos van a permitir dar una información confiable, que esa es la lámina que le presentaba a continuación, que está aquí con las manos 1, 2, 3 y 4, que eso se denomina datos discretos. Un alumno, dos alumnos, tres alumnos, un profesor, dos profesores, ¿ok? No lo podemos dividir. O cuando hacemos clasificaciones de tipo nominal u ordinal. Entonces, aparte de la naturaleza de los datos, debemos que ver cómo analizamos la información. Puede haber análisis univariado cuando analizamos una sola variable y su comportamiento. No hay comparación. Pero también podemos ver cómo se comporta una variable con respecto a otra. Hay una variable dependiente y hay una variable independiente. Es decir, esa variable independiente cambia a medida que la variable independiente se modifica. Por ejemplo, la alimentación con la estatura. Ahí son bivariados. ¿Por qué? Porque a medida que cambia la alimentación, va a cambiar la estatura del individuo. Y hay análisis multivariado cuando eso, por ejemplo, esa estatura no va a depender de un solo factor, que en este caso es la alimentación, sino de factores múltiples, como la alimentación, la raza, el sexo, etcétera, que involucra a su vez una serie de correlaciones. Para hacer esos análisis existen una serie de software estadísticos que lo que no hacen más que facilitarnos la vida. Yo aquí les voy a nombrar algunos. Previo a esos software, nosotros tenemos que analizar la calidad de esos datos. Los datos, y eso va a depender mucho de lo que hablaron las muchachas, del diseño, del método que se estableció, de cómo se recolectaron los datos, para que esos datos sean de calidad. Y si esos datos son de calidad, la información que nosotros vamos a generar nos va a permitir hacer inferencias correctas sobre el comportamiento de una población o sobre la explicación de un suceso.
Entonces tenemos algunos Excel, que no es un software estadístico como tal, pero nos permite manipular esa información, organizarla, tabularla, para después usarla en algunos de los paquetes estadísticos que vamos a ver, como es el caso del SAS, que es uno de los más famosos, que es usado para análisis multivariado, análisis avanzado, inteligencia empresarial, análisis predictivo, incluso gestión de datos. Tenemos también otros paquetes como el Stata, que es usado en muchas de las ciencias, que estamos en el campo de las ciencias sociales, como la sociología, en la economía, las ciencias políticas, pero también es usado en la biomedicina, donde estamos, o la epidemiología, en el caso de la sociología, trabajando con más variables de estadística no paramétrica. Tenemos R, que a diferencia de los otros dos, de los que vimos anteriormente, R es un software libre, lo cual le permite hacer cambios en función de las necesidades del investigador, y puede incorporar gráficos de mejor calidad, o sea, son mejores las salidas. Tenemos en vivo, o uno más, que no es usado mucho, pero que permite almacenar y organizar sus datos, que es como un paso previo a ese procesamiento, y que eso es muy importante en las ciencias sociales, a pesar de que trabajemos independientemente, que lo hagamos desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Y nosotros hay dos vertientes: la estadística descriptiva, que es de tipo exploratorio, y la estadística inferencial, para partir de una serie de parámetros, que vamos a hablar algunos aquí, sea de estadística univariada, bivariada o multivariada, podemos interpretar qué está pasando con un grupo de individuos o con una población. En la estadística descriptiva tenemos las medidas de tendencia central, en los más sencillos, como es la media, la mediana, la moda, el establecimiento de rango, y las medidas como las medidas de dispersión, que nos indica qué tan diferentes son esos datos, y eso nos da una idea de su calidad. Y aquí tenemos algunos conceptos según Puente, como la moda, como es el valor que más se repite en una muestra; la mediana, que es el valor que está justamente en el centro de la muestra; y la media, que es un promedio aritmético de una distribución. Y en la estadística no paramétrica, que la había nombrado anteriormente, se utiliza mucho en las ciencias sociales, porque utilizamos no datos continuos, sino datos discretos por escala nominal, escalas ordinales, intervalos, razón, porque trabajamos mucho con escala. Y para su cuantificación, esto no se distribuye de manera normal, entonces tenemos que usar estos métodos, pero que el propósito es el mismo que en la estadística paramétrica, y vamos a ver que tiene su equivalente en el análisis univariado o bivariado. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de estadística paramétrica. Cuando trabajamos con dos muestras, o sea, comparamos antes contra después, por ejemplo, promedios de notas. Si trabajamos con promedios de notas, que es una variable continua, trabajamos con las pruebas de T o la prueba de Z, porque son datos pareados. En las pruebas no paramétricas, esto se puede hacer también. Por ejemplo, mejor contra peor, por ejemplo, que es pareado, pero no usamos la prueba de T, sino que usamos la prueba de Wilcoxon, pero igualito estamos haciendo pruebas pareadas. Igual en dos muestras independientes, en la estadística paramétrica usamos la prueba de T o la prueba de Z, pero en la no paramétrica usamos la prueba de suma de rango o de Mann-Whitney. También cuando hacemos comparaciones, por ejemplo, tenemos promedios de un grupo de estudiantes, cuarto, de varias escuelas, escuela A, escuela B, escuela C, y queremos ver si hay diferencias en los datos y estadística paramétrica, usamos los análisis de varianza y usamos las pruebas de media, la prueba de Tukey, la prueba de Duncan, para decir cuál es el mejor grupo, cuál es el segundo, si hay diferencia entre los grupos. Pero en la estadística no paramétrica, como esto no se puede hacer, usamos la prueba de Kruskal-Wallis. Y en los análisis de correlación, que también se usan, que es correlación para decir cuánto se asocia una variable a otra, por ejemplo, cómo se asocia la altura al consumo de alimentos, por ejemplo,
y debemos encontrar una correlación positiva, porque a medida que más alimento consume, más altura y peso gana la persona, que esas son estadísticas variables continuas, usamos la correlación lineal, la correlación de Pearson. Pero en las pruebas no paramétricas usamos la correlación de rango. Pero como ven, cada uno tiene su equivalencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esas pruebas? Cuando usamos los análisis de escribir un grupo, en la estadística no paramétrica usamos mu, la media. En la no paramétrica usamos la mediana y el rango. Cuando queremos comparar grupos, en este caso muestras pareadas, usamos la t-de-Student en la estadística no paramétrica. En la no paramétrica usamos la prueba de Wilcoxon y la de McWhinney. Cuando queremos hacer comparación de varios grupos, por ejemplo, queremos comparar varias escuelas, en la estadística paramétrica usamos ANOVA, pero en la estadística no paramétrica usamos Kruskal-Wallis. Y cuando usamos la correlación entre dos variables, como le mencioné anteriormente, usamos Pearson en la estadística paramétrica y Spearman en la estadística no paramétrica. Finalmente, algo muy importante y que tiene que ver ya, después esos datos se procesaron, es cómo los presentamos. Y esos datos los podemos presentar en gráficos, los podemos presentar en gráficos de torta, lo podemos presentar en línea o lo podemos presentar en áreas. ¿De qué va a depender el gráfico que seleccionemos? De cómo son los datos, cuál es la escala, cuál es el propósito, a qué tipo de público está dirigido, y en función de ello vamos a hacer esta presentación que los paquetes estadísticos desde Excel, SAS, Infostack, unos que les nombré y otros que existen que no les nombré, hacen cualquiera de estas salidas. Inclusive hay programas como el SigmaPlot que trabaja muy bien con datos cuantitativos, que le dan salidas de muy buena calidad, que son exigidas por muchas de las revistas científicas de alto impacto. Con esto cierro la presentación. Quiero pedirle disculpas, sin embargo, afortunadamente estoy enviando para completar la presentación de mis compañeras y voy a incorporar esta información al video que ayer fue enviado por ella.